nombre es Carlos Aguad García, soy neumólogo. Vamos a tratar el tema de diagnóstico de la tuberculosis parte 1. El contenido tendrá los siguientes aspectos: introducción, diagnóstico clínico, diagnóstico microbiológico, diagnóstico histopatológico, diagnóstico de la infección tuberculosa latente y algoritmos diagnósticos. Todo este tema estará dividido en dos partes. Haremos inicialmente la primera parte. El marco legal de la tuberculosis en Colombia está reglamentado por la Resolución 227 del 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social en un documento que se denomina Lineamientos Técnicos y Operativos del Programa Nacional de Tuberculosis. En este documento es claro que debe implementarse algoritmos diagnósticos y esquemas de tratamiento, de tal forma que haremos referencia frecuentemente a los lineamientos. Dentro de estos lineamientos hay un aspecto clave en el diagnóstico, que es el tema de la detección. La palabra detección tiene un significado diferente a diagnóstico. Detección es lograr saber que una persona tiene la enfermedad en una etapa suficientemente temprana. Muchas veces hacemos referencia a los diagnósticos precoces de la enfermedad. En el caso de la tuberculosis, por ser una enfermedad subaguda, el diagnóstico precoz de la enfermedad depende básicamente de la sensibilidad de los métodos diagnósticos e incluso de la sensibilidad de los pacientes para detectar síntomas o de los médicos para darle valor a esos síntomas. Se han hecho notables esfuerzos y progresos en los últimos años para que la detección de la enfermedad sea en etapa cada vez más precoz, y esto obviamente depende de la evidencia. ¿Qué pruebas hay para esto? Hay pruebas bioquímicas, fisiológicas, citológicas y radiológicas. El impacto de detectar tempranamente es reducir la mortalidad, y en el fondo la detección va dirigida a personas sanas y no en respuesta a un síntoma, un signo o un diagnóstico. En tuberculosis, la detección básicamente está dirigida a la búsqueda de casos y a la realización de los métodos diagnósticos aplicados en algoritmos. Los lineamientos nos hablan de casos de tuberculosis, o sea, pacientes. Los casos son bacteriológicamente confirmados, que es lo ideal, clínicamente diagnosticado, que no es lo ideal, pero supone un paso adelante para tratar rápidamente al enfermo. El caso que se descarta, una vez aplicados los métodos, se dice que no tiene la enfermedad. Y desde el punto de vista de la sensibilidad a los fármacos, existe en los lineamientos la definición de casos sensibles y los casos resistentes. Y hay un capítulo especial en los lineamientos que se llama caso especial. ¿Qué es un caso especial? Es aquel que no es típico, no es habitual, requiere la orientación por parte del personal con mayor experiencia y se refiere a situaciones clínicas como relacionadas a resistencias, comorbilidades, tratamientos quirúrgicos o a situaciones no clínicas, problemas de adherencia a los tratamientos, renuencia al cuidado de la salud o situaciones sociodemográficas, económicas, logísticas o administrativas que interfieren con el cuidado sanitario. En los lineamientos se habla de la tuberculosis presuntiva. ¿Qué es una tuberculosis presuntiva? Es aquella persona con síntomas o signos sugestivos de tuberculosis que identifica el médico. Se podría corresponder a lo que conocemos anteriormente como sospecha de tuberculosis. Y esto estará fundamentado en síntomas, a veces hallazgos no comunes,
especialmente en tuberculosis extrapulmonar o en formas de tuberculosis pulmonar no común. En las personas mayores también hay que tener una alta sospecha para poder hablar de una tuberculosis presuntiva, porque los síntomas no son tan específicos. Pasemos al punto del diagnóstico clínico. El diagnóstico clínico debe hacerse solo cuando los estudios diagnósticos microbiológicos son negativos, persiste la alta sospecha y se considera necesario iniciar el tratamiento. ¿Cómo se soporta un diagnóstico clínico? Naturalmente, con imágenes diagnósticas, con nexo epidemiológico o con hallazgos histopatológicos. Una vez los estudios confirmen o descarten el diagnóstico, se debe revalorar el caso y definir la continuación o suspensión del tratamiento. El diagnóstico clínico se soporta en un cuadro clínico, síntomas, signos, antecedentes sociales y antecedentes médicos, y en imágenes diagnósticas que pueden ser radiografías, ecografías o tomografías. ¿Cuáles son los síntomas y los signos sugestivos de tuberculosis? En general, la tos, la expectoración, la fiebre, la pérdida de peso, la diáforesis nocturna, la astenia, la adinamia, y dependiendo del tipo de población, como está expuesto en la transparencia, para la población general se aplica tos y expectoración de más de 15 días, con síntomas asociados, fiebre, pérdida de peso, diáforesis nocturna, astenia, adinamia. En personas, que es muy importante por la coinfección VIH-tuberculosis, la tos, la fiebre, la pérdida de peso o la sudoración de cualquier duración. No se aplica a los 15 días. Y en niñas y niños, también por la importancia del diagnóstico, la tos y la expectoración de más de 15 días, con fiebre, no ganancia de peso, historia de contacto con un adulto con tuberculosis. Entonces entramos a un tema clave que se ha conocido durante todo el tiempo, que es el sintomático respiratorio. El sintomático respiratorio en general se debe considerar como la persona que presenta tos y expectoración por más de 15 días, y dado que esto puede hacer cambios por el estado inmunológico, las comorbilidades, entonces se puede hacer presuntivo que un sintomático respiratorio sin expectoración también aplica para la sospecha. En personas con VIH o inmunosuprimidos, no importa el tiempo de duración, como hemos dicho, y en las poblaciones vulnerables, que son muy importantes, está explícito allí cuáles podrían ser aquellos grupos poblacionales que tienen una incidencia alta de tuberculosis. Las personas privadas de la libertad, grupos étnicos, habitantes de calle, migrantes, el trabajador de la salud, las poblaciones rurales que pueden ser dispersas. Dada la dificultad, cualquier tos y expectoración, por difícil que sea su precisión, puede aplicar menos de 15 días. ¿Cuáles son las vulnerabilidades que hace que se busque un sintomático respiratorio con mayor, digamos, intensidad, mayor búsqueda? Los lineamientos nos hablan de algunos y aquí hemos expresado en el curso los que nos pueden ayudar mucho. Hogar, escuela, comunidad, el ambiente laboral o el ambiente sanitario. En el hogar, los contactos domiciliarios, en niñas y niños menores de 15 años, los adultos mayores con patologías inmunosupresoras. En la escuela, pues niñas y niños menores de 5 años contactos, los sintomáticos respiratorios. En la comunidad, las áreas de alta incidencia de tuberculosis, albergues de población adulta mayor, personas privadas de la libertad, comunidades indígenas, migrantes, población LGBTI, habitantes de calle, gestantes. En el ambiente laboral, los trabajadores informales, las personas expuestas a sílice, conductores de transporte masivo, trabajadores de la salud. Y en el ambiente sanitario, la historia de tuberculosis previa, personas hospitalizadas o en consulta externa,
personas que viven con VIH, antecedentes de alcoholismo, enfermos de diabetes, cáncer, EPOC, pacientes renales crónicos, silicosis, inmunosuprimidos o con tratamientos inmunosupresores y la patología mental. De manera que hay un grupo importante de vulnerabilidades que ubicando la población, podemos buscar sintomáticos respiratorios. Entramos al capítulo fundamental del diagnóstico microbiológico. ¿Qué es un diagnóstico microbiológico para los lineamientos? Es el caso de una tuberculosis que ha sido confirmado bacteriológicamente. Quiere decir que las pruebas son positivas. ¿Cuáles pruebas pueden ser? Baciloscopias, cultivo en medio líquido o prueba molecular. La baciloscopia es la identificación microscópica del bacilo, con la tinción del Sil-Nielsen para ubicar los bacilos ácido alcohol resistente. En esa hermosa fotografía, por la gran cantidad de bacilos, microscopía electrónica, se ve la forma y la aglomeración de los bacilos. El cultivo que los lineamientos nos aplica es el cultivo en medio líquido. ¿Qué hace el cultivo? Identifica el metabolismo micobacteriano y precisa a veces si se trata de un M. tuberculosis y si es sensible o no. He puesto allí la histopatología porque los patólogos con sus tinciones especiales en los especímenes, con las coloraciones de ZN, pueden ver el bacilo tuberculoso en los tejidos. Y además pueden ver los aspectos histopatológicos que ayudan mucho en la confirmación de una tuberculosis, tratándose de una enfermedad granulomatosa, necrotizante, crónica o caseificante. El patólogo ayuda mucho. Y por último, y lo más novedoso en los últimos 15 años tal vez, con una aplicabilidad cada vez mayor, es la prueba molecular. La prueba molecular lo que hace es identificar un fragmento genético del Mycobacterium tuberculosis, una prueba muy sensible y que ayuda también porque identifica la resistencia a los medicamentos. La baciloscopia, que fue el método aplicado durante tanto tiempo y que aún sigue siendo un método aplicado comúnmente para el diagnóstico de la tuberculosis, dado el invento o el descubrimiento del Dr. Koch, tiene una sensibilidad diagnóstica baja. Allí en la transparencia se ve cómo en los primeros semanas o incluso meses de que un paciente padezca una tuberculosis, la baciloscopia puede ser negativa, porque solo hasta que haya un número suficiente de bacilos, los bacilos ácido alcohol resistentes en las tinciones de ZN, un número suficiente, la baciloscopia será positiva. Allí está anotado que se requieren entre 5 a 10.000 bacilos, 5.000 a 10.000 bacilos por milímetro cúbico de muestra para ser positiva, lo cual da una sensibilidad baja. ¿Qué muestras se utilizan para la baciloscopia? Cualquier secreción o cualquier líquido del cuerpo, secreción ganglionar, líquido cefalorraquídeo, drenaje de abscesos. En el esputo en particular existe la estrategia de la muestra seriada. La primera en el momento de la detección, la segunda en el primer esputo de la mañana siguiente, cuando el paciente se levanta, y la tercera muestra, un segundo esputo previa a entregar la segunda muestra. Esto es lo que se denomina baciloscopia serial. Pero se puede hacer baciloscopia en cualquier líquido o cualquier secreción del cuerpo. Es muy importante saberlo. ¿Cómo se interpreta la baciloscopia? De acuerdo a lo que usted ha notado y que probablemente todos lo reconocemos, por cruces. Una cruz, dos cruces, tres cruces, dependiendo del número de bacilos que se encuentra en los campos microscópicos observados. El cultivo. Tradicionalmente, o en realidad lo que hemos utilizado durante mucho tiempo ha sido el cultivo sólido, que se ve ahí la transparencia, el tubo con el
medio del Owenstein-Jensen verdecito, o el Ogawa-Kudo que se utiliza en Colombia o que se utilizó con las colonias cuando crece la micobacteria. Colonias cremosas de ese aspecto muy familiar para las microbiólogas y las bacteriólogas. ¿Cuál es la base del cultivo? La base del cultivo en medio sólido es que crece lentamente las colonias en medios enriquecidos, como se ve allí. La base del cultivo en medio líquido, los dos tubos inferiores, ahí se ve el cultivo en medio líquido. Identifican los tubos el metabolismo micobacteriano y por ende el crecimiento el crecimiento de la micobacteria. Se requiere para el cultivo en medio líquido, fíjese, a diferencia de lo que pasa con la baciloscopia, de 10 a 100 bacilos por milímetro cúbico, o sea que tiene una sensibilidad muy alta, entre el 90 y el 96%, y acorta la detección. El cultivo en medio sólido, como dice ahí, 4 a 8 semanas, en medio líquido, 2 a 3 semanas, de manera que la ganancia de tiempo es notable. ¿Qué medios se utilizan? Pues lógicamente, si se hace en cultivo sólido, que no lo recomiendan los lineamientos, pues cualquier secreción o líquido del cuerpo, igual el cultivo en medio líquido. ¿Cómo se interpretan los cultivos? Los cultivos hacen una lectura del medio líquido, una lectura automatizada, y se incrementa el diagnóstico notablemente en relación al cultivo en medio sólido. Y la ventaja es que se puede también identificar la resistencia o la sensibilidad a las medicaciones. El cultivo en medio líquido es el gold estándar. Está basada en la prueba de detección de componentes específicos del ADN del complejo M tuberculosis por una PCR en tiempo real y puede identificar menos unidades formadoras de colonias, entre 16 a 150 unidades. Detecta mutaciones genéticas en la micobacteria que le confieren resistencia a los fármacos con una sensibilidad variable pero alta. Y hay muchos tipos de medio líquido. Está el Expert, que detecta resistencia a rifampicina. Está el BD-Max MDR, que detecta resistencia a rifampicina y isoniazida. Está el Abbott Real Time, que detecta resistencia a rifampicina y isoniazida. El Genotype, que detecta también resistencia a rifampicina, isoniazida, quinolonas y aminoglucósidos. El Aniplex, que también detecta resistencia a rifampicina, isoniazida, quinolonas y aminoglucósidos. Y hay otras pruebas. Cada una de estas pruebas, pues obviamente tiene una empresa, es una marca que lógicamente tiene las características propias de identificar un número variable de unidades formadoras de colonias, pero en general son muy sensibles. La lectura es automatizada y de acuerdo a la prueba. Por el momento, dejamos aquí nuestra presentación. Muchas gracias.